La idea es armar una charla horizontal en la que todos y entre todos digan, comenten, disientan, agreden. Bueno, les agradezco que estén y les paso la palabra. Pararse en el centro de este espacio y dar una vuelta y observar un poco las paredes y lo que hay en ellas, la verdad que es un orgullo. Es que en Buenos Aires, que en Argentina se hagan estas muestras con este cuidado para conocer a un escritor con todas las letras, ¿no? Como lo es Héctor Germano Oesterhel, pone la piel de gallina, ¿no? Desde el jovencito geólogo de aquella foto, pasando por el joven escritor de libros para chicos y atravesando toda su vida y convirtiéndose en la leyenda de la última foto. Uno recorre una vida en donde pasaron un montón de cosas. A veces uno recorta la tragedia final, uno recorta ese genocidio doméstico que vivió la familia Oesterhel y se queda con justamente la parte de la tragedia, con la parte del dolor, con la parte de esa sangre nunca encontrada. Pero hay un montón de antes. Y en ese antes, lo que decías, cómo se recorta, cómo contar. Lo que me encanta de este pedacito, de este universo que nos toca, somos los que contamos a Oesterhel, somos los que de alguna manera lo recorrimos, lo caminamos para volver a contarlo en música. Yo la semana pasada lo fui a ver al Conex. Somos los Salieris de Oesterhel, de alguna manera. El manuscrito de Mazzaroli y Pulido es una obra de ficción. Ahora la contarán absolutamente hermosa las chicas. Y el libro Los Oesterhel, que es una obra absolutamente imprescindible. O sea, de dónde se parte para conocer la figura de Oesterhel. Ese libro es una obra absolutamente preciosa. Bueno, Y es lindo porque de alguna manera, claro, cada uno fueron o parte del proceso de mi creación, o parte del proceso que vino después de mi creación, o parte del entender a Oesterhel en concreto. Yo soy un guionista de historietas, amo a Oesterhel por su parte de historietista, por su función en la historieta, y eso era lo que yo conocía de Oesterhel. Luego, cuando fui creciendo y me fui de alguna manera armando como hombre, fui entendiendo la figura política de... Yo le digo Germán, sé que otros le dicen Héctor, sé que otros le dicen Oesterhel, sé que otros le dicen de otros nombres, maestro, viejo, lo que sea. Yo le voy a decir Germán, así que sepan disculpar porque así fue como titulé en mi serie. Germán, Últimas Vinitas, inclusive hay todo un diálogo que habla sobre el porqué de Germán y no Héctor, o por qué Germán y no Oesterhel, y por qué Germán. Cada uno en diferentes lugares le decía diferente, inclusive Elsa, su mujer, cuando lo conoció le decía Sócrates, así que tenía, por su sabiduría y por su sapiencia. ¿De dónde largué a contar yo? ¿Por qué quise elegir contar esa historia y no otra? ¿No? Porque justamente un hombre del que se puede hablar tanto, ¿no? Hay inclusive un manuscrito ahí de alguien que hizo un libro sobre su vida de geólogo, ¿no? Sobre su paso por la geología. Parece interesantísimo. Fue padre, fue esposo. Fue escritor de libros para chicos, pero un tremendo escritor de libros para chicos. Tiene una obra gigantesca de literatura infantil. Bueno, yo leí El Eternauta siendo muy, muy pibe y me di cuenta que ahí había algo que yo quería hacer para siempre. Mi papá tenía todas las revistas de Las Horas Cero Semanal coleccionadas como se guardan tesoros y yo nací alrededor de eso. Mi primer amor literario fue un tal Héctor Germano Oesterhel. Y bueno, cuando me entero que trabajó al final de su vida, ya politizado, ya tremendamente comprometido con la causa, clandestino inclusive, trabajó para Columba, que era una editorial con ideales, si se quiere, alejados de esos que tenía Oesterhel sobre sus últimos años, me encantó esa dualidad. Porque los hombres no somos uno solo, mucho menos Oesterhel. Y me encantó empezar a ver si podía yo contar la historia de esos dos universos, el de Columba y el de Oesterhel, sin juzgar, sin buenos ni malos, a ver si podía sacar la radiografía del tipo que además tenía que laburar para esa editorial, porque el laburo es el que nos paga el churrasco. Así que bueno, ahí me puse con una historia que me llevó 10 años escribirla y 10 años investigarla y 20 días escribirla, por una cuestión de que Saracino ganamos un premio, hay que hacerlo la semana que viene. Y le dije, no, es imposible escribir una serie de 13 episodios en una semana, es imposible. Y el productor que me dijo que venía, pero que no está, por suerte, porque voy a hablar ahora sobre él, me dijo, está bien, sí, sé que es imposible hacerlo en una semana, tenés 2 semanas para escribirlo.
pero me dice, tenés que hacer un capítulo por día porque después tenés que corregirlo seguramente. Así que bueno, fue un capítulo diario. A las corridas, divino, un momento precioso. Y bueno, después que me digan que Solá iba a interpretar, Miguel Ángel Solá iba a interpretar a Oesterheld, Claudio Risi iba a interpretar a Presas, el director de Columba, y que Mazzaroli iba a ser el que nos iba a dibujar las páginas que dibujaban todos los actores, el que iba a dar la parte gráfica, el que iba a dar de alguna manera el alma de la serie, que además fue el último dibujante que tuvo Oesterheld con vida. Así que, bueno, eso fue Germán Últimas Viñetas. Tuve un miedo tremendo, lo escribí con miedo. La gente mientras salía, lo que decías de la ficción, ¿no? ¿Hay que atarse a la realidad? No. Y sí. Lo que Oesterheld cuenta es lo que Oesterheld dijo en reportajes, en textos, en todo lo que él pensaba. Ahora, la historia no es verdad. Me pasó muchísimo de que así no era Columba, me criticaban cuando salía. Así no era. Y no, era tremendo, porque no me importa cómo era. No, me enojaba muchísimo yo, pero no podía responder, porque véanla hasta el final, entiendan el cuentito, es un cuento, esto es un cuentito. Me putearon tanto, pero tanto. Yo recibía 200, se pasaba todos los martes, 200 mensajes por semana, o puteándome o diciéndome, no había leído nunca Oesterheld, que estoy leyéndolo, o al final, bueno, lo que lloramos, y etcétera. Y yo no estaba listo para eso. Terminó la serie y me guardé 2 años. No hice más nada durante 2 años. Me lastimó. Inclusive la mirada de los colegas mayores que habían estado. Y el que me hizo volver fue Mandrafina, Cacho Mandrafina, un dibujante también de Columba, que me da un abrazo en una convención y me dice, entendí lo que quisiste hacer y era un cuento. Y me molestaba mucho cuando los demás colegas de Columba te decían y te escribían y el etcétera. Bueno, ese fue mi Germán Últimas Viñetas, de una serie. Véanla, está buena, está bien. Está en YouTube, está en Contar, en cont.ar, Germán Últimas Viñetas. Los últimos años de Oesterheld trabajando para Columba. No salíamos de la redacción, pero afuera pasaba algo. Afuera se empieza a ver que empieza a llover. La serie está manejada por el clima. Empieza con sol, se nubla, llueve y sobre el final, ¿no? La nieve del final. Porque siempre llega la nieve al final. Así que no salíamos de ahí, pero un día, Solá, lo conté en la radio el otro día y ya cedo el micrófono, me llama a almorzar, Miguel Ángel Solá, yo tenía 20 tempranos. 20 largos, 30 tempranos, 31 debería tener. Muy pibe. Saracino, almuerce conmigo, me dice. Te dice Solá que almuerces con vos, almorzás. Me senté y me dice, tengo que hacer una consulta. ¿Oesterheld mató? Me dice. Yo estaba a punto de empezar a comer. Y le digo, ¿qué? Sí, eso, Saracino, si Oesterheld mató. No tengo idea, Solá, y no hablamos de eso en la serie, no contamos eso, contamos una historia de un historietista dentro de una redacción y el vínculo con los dibujantes y con sus colegas. No importa, me dicen. ¿Tuvo Oesterheld? ¿Mata o no mata? Y yo, guionista, no entendía por qué me estaba preguntando eso. Y inclusive me le enojé. ¿Qué tiene que ver con la serie? Y me dice, porque yo voy a filmar ahora, después de almorzar, una escena que temporalmente, y por cómo está planteada la situación, él con la barba postiza, peluca, ya clandestino, si mató, ya debería haber matado. Así que decime cómo miro yo. ¿Miro como una persona que mató o una persona como una persona que no mató nunca? Porque vos no mirás igual si matás. Sí, pero yo tenía que almorzar todavía. Y debería. ¿Dónde está el micrófono? No, yo lo que digo es que me di cuenta por qué te había llamado, porque es importante en el personaje de él, la última época, que es precisamente lo que no se conoce, cómo fue su militancia, saber, si lo tenés que interpretar, a ver cuál había sido su compromiso, qué acciones. Entonces,
él tenía, en su interpretación, tenía que tener internalizado eso. Totalmente, y un actor además como él, con toda su espalda, su escuela. Y ni siquiera me decía si lo Oestergel real era tu Oestergel, Saracino, decime qué hace, porque yo tengo que actuar tu Oestergel. Y bueno, años después, en un asado que nos reunimos con todo el equipo de la serie a charlar, porque armamos muy buen vínculo, comento esa historia, la comento a los directores, a los actores. Y me dice uno de los directores, para, ¿eso qué día fue ese diálogo? Y tal día, que filmaron después tal escena. Ah, me dice el director, mató. Está clarísimo. No sabíamos por qué había cambiado el tono sola para hacer esa escena, por qué había cambiado el registro del personaje. Y ahora que me la decís, me dice el director, entiendo la serie perfectamente, ¿no? A ese nivel, ¿no? Uno acostumbrado a laburar con dibujantes y no con actores. Al dibujante uno puede responderle. Bueno, a los actores son un poco más complicados. Esa fue mi experiencia de escribir. Ese fue un pedacito de experiencia. Somos un montón, después seguimos charlando. Pero bueno, eso, largamos por ahí. Antes del libro, ¿qué sabían de Oestergel? ¿Qué habían leído? ¿O no lo conocían? ¿Cómo conocieron a Oestergel? No, creo que habíamos leído lo básico, habíamos leído El Eternauta, lo conocíamos como historietista y algo de su historia, conocíamos la historia de las chicas desaparecidas, pero entramos más por el lado de la militancia y de la historia de sus hijas porque conocíamos a sus nietos, a Martín y a Fernando, por otro lado, y bueno, habíamos leído entrevistas a Elsa. Entonces siempre cuando nos preguntan esto, como que nosotras teníamos como la foto de las 4 hijas bellísimas y ese gran interrogante, ¿no? Y arriba de esa foto estaba Héctor, obviamente, como el padre, como... Un buen guión de Héctor. Exacto, tremendo. Pero bueno, arrancamos por ese lado y después llegamos... O sea, el Héctor guionista estaba narrado para nosotras de algún punto. De hecho, los leímos a ustedes, vimos la miniserie, vimos todos, están todos en el libro. Bueno, con Jorge nos entrevistamos, me contó un montón de cosas, entrevistamos a un montón de guionistas. Nos pasaba que el Héctor guionista estaba narrado por él mismo también, aunque no todo lo que contaba era verdad, eso también es interesante. Recién veía ahí que vos pusiste que él cuenta cómo empezó a escribir en Abril y en Codex, y Spivakov lo desmiente. O sea, es alucinante porque Héctor armaba una narrativa de él mismo. Héctor siempre tenía como esta historia de redención, ¿no? Como que él decía que en realidad era un incomprendido y que llevaba su guión y le decían, no, esto no sirve, pero a la semana lo llamaban y decían, nos dimos cuenta que es genial, venía a trabajar con nosotros, ¿no? Y cuenta varias veces esas anécdotas en entrevistas, que es maravilloso, porque él también armaba un personaje de él mismo. Exacto. Entonces también nuestro libro recoge esas versiones y las contrasta, pero no es que las anula, no es que decimos es mentira. Bueno, están estas versiones, que eso también es alucinante de la construcción de una biografía, porque una biografía se construye con voces, ¿y cuál es la verdad? O sea, y la memoria también son construcciones narrativas. Todos nosotros construimos recuerdos, relatos. Y además nosotros trabajamos mucho con la memoria de los militantes, porque bueno, en nuestro libro es del 71 al 76, es ese recorte. Entonces también trabajamos con ficciones de memorias, que después, bueno, se arma como una memoria colectiva que llega, digamos, a un verosímil. Los hechos son los hechos. Ahora, cómo cada uno recuerda ese hecho es alucinante. Y cada historia es un guión de Héctor también, como decías vos, ¿no? Pero bueno, eso, nuestro lugar fue, después descubrimos al lector guionista y además lo interesante es también que empezás a entender un montón de cosas del lector guionista al entrar por otra puerta, ¿no? Al entrar por el lector tardío que hace como esa suerte de, no conversión, porque si vos rascás hay un lector que empieza como el lector humanista que ya tiene como todo un interés, digamos, en la justicia social, aunque él no le dijera así. Bueno, y termina en la militancia casi como, hay una parábola de coherencia también ahí, ¿no? Aunque a muchos les sorprenda. Pero bueno, cedo ahora. El que quiera seguir. Eso, respecto a tu pregunta, el otro día también lo decíamos en la radio, lo decía yo a esto en particular, que cuando estábamos, no sé, creo que promediamos el 3er año de investigación, porque estuvimos 5 años investigando. En un momento yo estaba leyendo un libro que escribe Sasturain es una recopilación de todos sus textos sobre Oestergel, sobre básicamente eso. Y entonces en el prólogo
él dice que siempre fue consciente de la tragedia familiar, de la figura de Héctor, de la enorme figura de Héctor, y entonces, al ser consciente de eso, sabía que nunca iba a poder abordar una biografía y que ese libro, que era la suma de todos esos artículos, era como un acercamiento a lo que más podía acercarse a una biografía. Y ahí dije, claro, nosotros no éramos conscientes de la figura enorme de Héctor cuando empezamos a investigar, pero porque no conocíamos mucho su obra. Pero por ahí mejor también, a veces me parece. Sí, entramos como sin ningún tipo con mucha curiosidad también, y sin prejuicios o sin como una admiración extrema. La fuimos construyendo igual porque es un genio. Es una terapia de grupo, parece esto. Bueno, todos los que nos fanatizamos con Oesterheld venimos a hablar. Digamos el nombre y hace cuánto que no leemos. Claro, tal cual. Y bueno, eso. Y que a medida que fuimos investigando, tomamos dimensión de la figura de él, de la familia, de la tragedia. La tragedia, sí, éramos conscientes de eso. Pero, y de cómo se militaba el detalle. Nosotros nos enfocamos mucho en eso. Entonces también tomamos dimensión de lo chiquito, de lo íntimo de esa militancia, ¿no? Eso. Claro, confluyen épocas, generaciones, un montón de cosas. Géneros. Es difícil de abarcar. Es difícil, muy difícil, es mucho, digamos. Pero bueno, por suerte éramos dos, porque si no, no, sí, de verdad, o sea, es mucho. Sí, sí. Y por suerte había mucho escrito también. Nosotros empezamos también con el video, con HGO. Exacto, que fue como el primer acercamiento a la militancia. Entonces fue como, bueno, a ver, verlo y tomar nota, y por acá entramos, bueno, por ahí, por muchos lados, pero eso fue como, empezamos eso. Que es fundacional, porque además ustedes agarraron a Elsa joven y nosotros accedimos al bruto de su entrevista y era oro en polvo, porque cuando nosotros la entrevistamos a Elsa ya estaba mucho más grande, esto que hablábamos de la memoria, ¿no? Pero cuando ustedes la entrevistaron tenía una lucidez, una potencia, tenía todo tan fresco que eso es un documento alucinante, 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 así que gracias, porque, la verdad que muchos de los testimonios, nosotros pusimos el testimonio de Elsa en primera persona en el libro sin intervención nuestra, pero es una reconstrucción de muchas entrevistas armadas como una sola entrevista, ¿no? Y mucho salió del bruto al que pudimos acceder de HGO, que es una maravilla. No, yo lo atribuyo a la suerte, ¿viste? Cuando uno también empieza a hacer alguna cosa, hay cosas que suceden. Y bueno, y digamos, más allá de lo que vos pongas, el momento o las circunstancias, le agregan un plus que sin eso no podría ser lo mismo. Nosotros empezamos en el 96, y en el 96 recién empezaban estaba todo absolutamente en el olvido. No solo Oesterheld narrador, Oesterheld su desaparición, las desapariciones, o sea, recién empezó a moverse el asunto con la apropiación de bebés, que fue la punta, creo yo, que empezó a cambiar todo, ¿no? 96, 97. Y Elsa, cuando nosotros pudimos llegar a ella, sí, es como dicen ustedes, tenía una potencia y aparte, bueno, estaba muy enojada, en una época de gran enojo. Y no sé si ustedes lo sabían, pero ella vivía en El Rulero, acá en Palermo, que es un edificio habitado por militares. Era en ese momento. Y bueno, y para nosotros fue bastante como confuso todo al comienzo, por suerte, porque de entrada apareció todo lo que a veces con los encuentros y con hablar de Oesterheld, no sé, se borra, que es el conflicto y el problema, ¿no? Todos amamos a Oesterheld, pero los que trabajaron con Oesterheld no siempre lo amaron. Y entonces esa cosa humana, digamos, que con las conmemoraciones se borran. Entonces a mí me gusta siempre volver a esos conflictos. Una persona que no se puede completar, como decían ustedes, son todos fragmentos y pedazos. Para hacerla muy sintética, nosotros decidimos trabajar solo con personas que lo hubieran conocido,
personalmente, no especialistas o cosas así. Y entonces eso nos metió en un mundo fuertemente de conflictos. ¿Por qué eligieron a Héctor? Elegimos a Héctor porque habíamos elegido a Rodolfo Walsh, pero resulta que lo estaban haciendo, nos enteramos. Nos enteramos que la estaban haciendo, y ciertamente, bueno, fue una muy buena película también, y nos ganaron por unos meses. Y fue Daniel Stefanello el que en su casa había historietas, y entonces en mi casa no. Y entonces él me dijo, hay un tipo así, asá, que está desaparecido, vino con esa idea, y desde entrada fue fascinante, tanto como Rodolfo Walsh. Increíblemente después resulta que esos caminos se cruzaban, cosa que no teníamos ni idea, ¿no? Pero una última cosa que quisiera marcar para dar lugar también a los demás es, nosotros trabajamos también sobre la memoria, pero el cine tiene la particularidad de que siempre es presente. Cuando vos estás ahí, es presente. Y entonces el documental, por decirlo así a grosso modo, o la no ficción, me parece que rescata esos presentes del 96, 97 en este caso, que es la memoria, pero de alguien que desde un presente recuerda. Y es lo que recuerda en ese momento, porque después de 2 veces no los veíamos nunca más. Salvo Moraín, que lo vi varias veces. Pero a mí eso me fascina del cine. Trabajar con esa materia prima, que no es volver a repreguntar, sino es lo que vos tenés y que son más agujeros que dejan que lo que luces. Y entonces editar eso, que nos llevó 2 años, bueno, fue fascinante, ¿no? Y obviamente que estamos muy contentos, pero increíblemente todavía sigue dando vuelta. Bueno, gracias. No, un par de acotaciones. Yo la conocí a Elsa en los 90 y lo odiaba a Héctor. Lo odiaba porque él decía, yo le dije a este hombre que haga algo por esas chicas que estaban equivocadas, y él lo que hizo fue irse con ellas. Esa actitud tenía Elsa porque no había entendido lo que había hecho Héctor, que después con el tiempo, por supuesto, cambió absolutamente de pensamiento, pero fue así. Y esta gente, Bailo y Stefanello, hicieron un truquito que mientras preparaban las cosas nos estaban filmando. Entonces al principio hay toda una serie de escenas mudas donde nosotros tenemos un pensamiento íntimo y esta gente nos filmó y nos puso ahí. Aprovecho que te tengo para decirte 2 cosas sobre HGO. La vi en Puan, en una proyección que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras. Compré el VHS en ese momento. Lo que acabas de decir del cine es presente me volvió a poner la piel de gallina al nivel de ese momento, del auto buscando la casa, ¿no? El auto buscando la última casa en donde estuvo parando Germán, casa que no se llega a encontrar porque era parecido, porque hay unos árboles así, asá, una ligustrina que de este lado o del otro. Me vuelve a emocionar, y te quiero decir, bueno, ese pibito de morral y pelo largo que compró ese VHS en esos 99, habrá sido, no sé, 98, bueno, nada. Tiempos previos a internet, tiempos previos a donde las cosas había que tenerlas en físico, pues si las querías volver a ver con amigos. Hace un tiempito me tocó tirar a la mierda todos los VHS de casa porque hacían lugar, y Luciano, no puede ser que guardes tanta basura de terror en estas cajas. Y HGO me lo guardé. Lo agarré y dije, bueno, 3 o 4 cosas quedaron, así que no, agradecerte a vos. Tenía ganas de agradecer, no te conocía. Gracias por HGO. Lo podías alquilar en Liberate. Sí, pero me quedaba lejísimos de casa, sí, yo soy de la Paternal, eso es lo que era ir hasta el centro, volver. Nosotros no sabíamos, nos enteramos después que iba a alquilar. Yo también le quiero agradecer, porque vi la película, pero ya que estamos con el tema, y te voy a decir que la vi en el cine y salí conmovido, y me ha quedado grabada una escena, que es cuando Antonio Presa, el director de arte de Columba, empieza a derramar unos lagrimones cuando recuerda las últimas veces que Oestergel iba a Columba y ellos mismos le decían no venga porque corre peligro, ¿no? Verlo prácticamente llorar a Presa, a quien yo lo conocí en un registro totalmente distinto, era un hombre jovial, dicharachero, esa escena me impresionó siempre.
Y por mi parte no es mucho lo que puedo contar de Oesterheld, pero relacionando con Presa, él es responsable de que acá haya una página mía expuesta, porque es la única página que me quedó de todas las que dibujé en la serie Hakon, una serie que había creado Lito Fernández con los guiones de Oesterheld. En esas épocas Lito Fernández era mi maestro y ahora es mi maestro y mi amigo. Bueno, en un momento dado Lito tuvo la generosidad de pasarme la serie, dibujo varios capítulos y cuando llega el último, me dicen, este es el último guión de Oesterheld, el último guión de la serie, decidí hacer una última página de despedida, donde de un lado meto a todos los personajes de la serie y del otro dibujé a todos los que participamos de la factura de la serie. Entonces ahí está Lito, no sé si te viste, ahora después está Lito, está Frank Silagi, que había hecho mucho trabajo a lápiz en la serie, está Cecilia, la esposa de Lito, están algunos ayudantes, bueno, está Presa, está Basalo también, el jefe de los guionistas. O sea que, ¿por qué gracias a Presa? Porque Presa me rechaza esa página, diciendo que no, pero a esta gente no la conoce nadie, me dice. Y me la tuve que llevar a mi casa. Gracias a eso fue la única página que conservé de todo lo que hice para Columba. Y ahora para mí es un orgullo y que esté formando parte de este homenaje a Oesterheld. ¿Qué año, José? ¿Qué año fue esa página? Y esa página tiene que haber sido en el año 76. ¿Estaba el clandestino? ¿Sabía algo de...? No, yo creo que todavía no, porque yo después seguí dibujando otra serie de Oesterheld, 3 por la ley, durante casi un año, y los guiones me los seguían entregando, prácticamente no sabía mucho de... Claro. Claro, lo que sí puedo decir es que llegó un momento que se acabaron los guiones de 3 por la ley de Oesterheld y los 2 o 3 últimos ya eran de Sacomano, pero no hubo explicaciones ni nada. Cuando ya empezamos los dibujantes, ¿no?, a sentir que faltaba Oesterheld, dónde estaba, no sabíamos. En un momento dado se corrió la bolilla de que estaba en Perú, de que se había refugiado en Perú, otros decían que había ido a Perú y había vuelto, pero recién con la revista Feriado Nacional en el año 81, a mí por lo menos me quedó claro lo que había sido su destino trágico, ¿no? El tema en Columba era que Antonio Presa, que era una persona muy inteligente, muy preparada y que sabía mucho de historieta, era como el cerebro en las sombras de la editorial Columba. Entonces, desde un principio, él quiso republicar El Eternauta en Columba. Y contó una vez que incluso tenía preparados los episodios para que fuera no continuados, sino en episodios. Y cuando se lo presentó a la gente de la editorial, le dijeron que estaba loco, que eso no era para la editorial, y bueno, así fue como después Editorial Record con Scuti captó a Oesterheld y se lo llevó. Así que de Columba pasó a Record y empezó a trabajar en Record. Ahí fue cuando Record republicó El Eternauta en los 70, y bueno, fue cuando me pidió a mí mi colección, y la primera edición está basada en mi colección porque no estaba por ningún lado. Que nunca me devolvió. Yo le dije, nunca me lo va a devolver. Me dijo, ¿cómo me lo va a devolver? Bueno, no me lo devolvió. Pero bueno, era mi maestro, ¿qué más? Y después también con el asunto de Saracino me hizo acordar cuando yo hice la obra de teatro, que la hice, yo era su secretario de Cultura en Cañuelas, y tenía a cargo el Cine Teatro Cañuelas, y traíamos a los Machado, que hacían obras itinerantes, y uno de los Machados me pidió una obra de teatro infantil, porque también he hecho teatro. Y nos quedamos en ver un encuentro que iba a haber en Buenos Aires, que era el homenaje a los 20 años de desaparición de Oesterheld, donde pusimos su nombre a una plazoleta en la Costanera y una placa y todo eso. Y entonces el tipo vino ahí y cuando vio ese movimiento y tanta gente llorando y qué sé yo, y toda la familia, me dijo, ¿te animás a hacer El Eternauta? Bueno. Y entonces, como estaba Elsa, los chicos y todo, les pregunté, sí, dale, metele. Entonces me dijo, ¿lo podés tener para fin de mes?
O sea que el tipo no sabía de qué se trataba. Lo hice para Machado, me llamó, me dijo, hacelo a todo trapo porque hay plata, así que metí bastante efectos especiales de esa época y nunca se puso por Machado. Pero intervino en un concurso de la provincia de Buenos Aires de guión de obras de teatro y gané el 3er premio, publicación. Así fue que en el 2007, la Comedia de La Plata, con Ciro Colli, Gustavo Alonso, la pusieron en el Teatro Argentino de La Plata, 10 funciones, a salas llenas, en una apuesta minimalista. Y adaptarlo 350 páginas a 2 horas de teatro, todavía estoy sudando. ¿Y cómo lo resolviste? Claro, bueno, la tuya no la vi. Ahora después te doy bueno, resolví la mayoría de las escenas con relato. Incluso había filmaciones atrás. O sea, no podía poner los cascarudos y todo eso porque corríamos el peligro de entrar en ridículo. Claro. Así que hubo solamente un Mano, que el único actor que quedaba en la comedia era un gordo. Pero bueno, quedó bien. No, la verdad que quedó muy bien. Y bueno, hice modificaciones, por supuesto. Levanté un poco la figura de Martita, que es inocua en la historieta, y le puse un monólogo, y después también un poquito el de Elena, pero sobre todo, en lugar del chico que rescata del sótano, le puse a la chica que en la versión de Breccia la cambió a Oesterheld, Susana. Y Susana la hice guerrera y pide ir con el ejército. Bueno, eso tiene un final ahí que no sé si es spoiler, en qué termina. Bueno, en un momento cuando están ahí en el kiosco, Susana está con ellos y se aparta y después se vuelve a juntar y sigue hasta el final. Y al final se enamora de Franco, como la otra chica que mató a Franco en la historieta, y le dice que le pusieron la glándula del terror y que la bese, porque si la besa se va a morir y no va a dejar de traicionarlos. ¿Te gusta? Bueno, así termina. Termina pidiéndole a Franco que le cante una canción de cuna. ¿Sí? Sí, es una adaptación, porque no se puede meter 2 horas. Bueno, nosotros hicimos una versión mucho más acorde a los presupuestos que manejábamos. Simplemente para contextualizar, a mí y al grupo a quien representaba en aquel momento, que sigue estando, existe, se llama Marina Cantero Juniors, sigue trabajando ese grupo. Yo estuve 9 años en aquel grupo. En el 2001 es cuando nosotros estrenamos la obra, en el 2002, El Eternauta. Pero en el 2001, este grupo, que tiene ciertas rarezas en términos de sus estructuras y modelos de cómo entender el teatro, un grupo militante, teníamos para esa época, habíamos decidido hacer alguna historieta, algún cómic, y recuerdo que en esas historietas estaba Mafalda y algún otro, y apareció el Eternauta por el contexto político que estaba en ese momento en el país. Estamos hablando del 2001, que se vayan todos, el argentinazo y demás. Entonces nos pareció apropiado elegir el Eternauta, tomando básicamente la premisa de el héroe grupal. Nosotros no teníamos mucha experiencia, si conocíamos a Oesterheld, conocíamos el Eternauta. De hecho, estamos hablando de un grupo de 25 personas, ¿no? O sea que ninguno se había aproximado a la obra de Oesterheld, y bueno, nos pusimos a investigar, sobre todo, bueno, yo y Martín Vega, que era el que habíamos hecho el guión, y yo, que tenía que dirigir esta obra. Teatro independiente, también hay que contextualizar muchas cosas para entender, las megas producciones que por ahí requiere, si uno quiere ser mucho más realista, en el sentido de
de la obra, ¿no? Digo, no vamos a poner la cancha de arriba en un teatro, porque creo que es imposible, ¿no? Quizás hoy sí, reviendo teatralmente la obra, el material, nosotros nos abocamos estrictamente al material, no tanto a Oesterheld como persona, con sus cuestiones políticas y demás. De hecho, muchos de nosotros estamos alejados de la idea de Oesterheld y de muchas otras personas que están no desaparecidas, por supuesto, eso estamos alineados completamente con esa idea. Pero bueno, es un grupo en general de izquierda, con lo cual tiene otras miradas, y a pesar de todo decidimos hacer El Eternauta. Hoy, mirando esa obra, El Eternauta, siempre me refiero al material Eternauta y no a otra cuestión, digo para que se entienda, agarrando ese guión que se reescribió, no se reescribió mucho, casi prácticamente es fiel a lo que él escribió, con lo cual teníamos dentro del grupo muchísimas peleas, porque la idea era, creíamos muchos en cierta ingenuidad política de ese texto, y nosotros queríamos en el 2002, cuando se estrenó, ser muchísimo más directos en la relación, si bien queda poetizado el ellos y demás, queríamos ponerlo concreto, básicamente en el sistema, que es eso lo que nos incitó a poner la obra, el héroe grupal, pero bueno, habría que seguir dándole vueltas. Hoy cuando seguimos charlando con el grupo, de hecho esta obra se hizo en un espacio que teníamos nosotros y luego la movimos a Grisinópolis, que es una fábrica recuperada de grisines, sigue siendo una fábrica recuperada hoy en Chacarita, con lo cual, el cual de ahí montamos inclusive Grisicultura, que era el espacio de cultura para sostener los arrebatos del sistema en relación a expropiar otra vez la fábrica para dársela a los dueños originales que se habían ido. Entonces, en ese contexto, nosotros hicimos El Eternauta. Funcionó muy bien, estuvimos casi un año en temporada. Hubo otra segunda temporada, a la cual yo ya me había alejado. Dejé la dirección a otro integrante del grupo. Y así que ese fue una experiencia interesante, sobre todo después conocer a Oesterheld, pero no aparecía Oesterheld en la obra. Solo nos quedamos con el material y releyéndola ahora, porque apareció esta cuestión, yo hace casi 19 años que había abandonado este material, y releyéndolo digo, es interesante el guión, cómo quedó. Creo que hay que ajustar desde hoy mi visión política y desde mi teatro y de un montón de situaciones que yo sigo haciendo. Creo que es un texto para seguir tomándolo y hacer una reversión ideológica básicamente y ser mucho más concreto. Y técnicamente hoy me parece que es mucho más fácil de resolver de lo que hicimos en aquel momento, que sí metimos cascarudos, que sí metimos manos, metimos dos, y con la producción, nuestro modelo de producción de teatro independiente de aquella época, bueno, había venido mucha gente, obviamente politizada, ¿no? Grisinópolis, también lo digo, insisto, hay que ponerse en ese lugar, y muchos estaban contentos, muchos lloraban después de la obra, a pesar de que no habíamos girado la obra en el sentido político, que era lo que la mayoría queríamos, pero al final casi que hicimos una versión fiel del Eternauta en teatro. Bueno, esa fue la experiencia. Quiero aclarar que yo la hice a todo trapo, como dije, pero cuando me llamaron de La Plata me dijeron no hay plata. Así que hicimos una versión minimalista, y cuando me dijo, yo le dije, no, yo voy a venir a todos los ensayos y lo que vos hagas voy a estar atrás, así que es una obra conjunta. Había un escenario vacío, con una especie de mesa y un agujero. Y atrás una proyección donde no era parte de la historieta, sino una filmación ad hoc que había hecho un cineasta, que hay unas partes por ahí. Se hablaron con 3 actores para que hicieran algunas partes, pero en general todo pasaba en el escenario
con el traje del Eternauta, por supuesto, el traje del Mano, y después de militares y esas cosas, y un elenco, todos los actores que tenía la comedia, que eran 11, algo así. Claro, no, bueno, era muy parecido, nosotros no había elementos, de hecho no da para meter muchos elementos, es imposible hacer General Paz, avenidas y edificios cayendo, así que lo que hay que hacer es trabajar mucho la teatralidad, la ficción, esa es la forma, digamos, en teatro. Sí, creo que el soporte hoy en términos de proyección sería importante. Hoy hay otro tipo de luces que también puede ayudar a la ficción, sonidos desde adentro que se pueden manejar. Es interesante el material, se puede rehacer tranquilamente. Bueno, y nosotros sí habíamos tomado la idea de la historieta, el cómic, donde habíamos trabajado mucho en los congelamientos, la detención, los primeros planos. Lástima, yo le traje a ella un VHS que también teníamos filmado desde el 2001, creo, 2002, pero se ve que la humedad, no sé, algo nos falló, así que como no pude, bueno, se me vino muy encima el encuentro y lo único que pude rescatar, que ni sabía que estaba, mi pareja me dijo, che, está allá, y lo fuimos a buscar, se lo traje a Judith, pero no alcanzó. Que tampoco sé qué es lo que había, dice el Eternauta, con lo cual puede ser un ensayo, puede ser un ensayo general, no sé qué sería. Pero bueno, nada, ese es por donde pasamos por Oesterheld. A ver, La Plata, que el viejo anda por las diagonales, ese era uno de los textos que había en la muestra, porque una de las mentas es esa, es que el último lugar donde lo vieron fue en La Plata. Bueno, la experiencia, yo soy curadora en un museo que es de derechos humanos, entonces todas las cosas que se trabajan allí, todas las temáticas, con artistas, con grupos, con cine, están vinculadas a los derechos humanos. Y es un espacio que empezó en el 2003, entonces lo que se fue haciendo 2003, 2004 hasta casi el 2010 más o menos fue como una construcción de memoria desde las distintas áreas que tiene la Comisión por la Memoria, que trabaja con jóvenes en la provincia, es provincial la comisión, bueno, en las cárceles, institutos de menores, o sea, siempre fue trabajar vinculado a desmantelar a la dictadura, o sea, contar toda la tragedia. Y entonces una de las cosas que fuimos haciendo fue las individualidades también destacadas, de quiénes eran los desaparecidos, o sea, historias de personas desaparecidas o que habían pasado por todo ese trauma, trabajar con hijos de desaparecidos. Y entonces en ese marco fue que con Martín Oesterheld y con Fernando, pero sobre todo con Martín, porque él es también artista plástico y hace cine y todo, fuimos haciendo durante, no sé, año y medio, 2 años, en encuentros así, qué forma le podíamos dar que vinculara de alguna forma la plástica, sobre todo la pintura, el video, con este tema de Oesterheld que es tan amplio. Yo coincido también con eso, porque acá teníamos el compromiso de, o sea, ser fiel a todo su personaje literario, digamos, a toda la producción literaria, la historia de él, que para mí el hecho de que haya sido geólogo es como fundamental, o sea, por esa actitud de la búsqueda del origen, de cómo está hecho el mundo, para qué sirve el mundo, si hay gente en otros planetas, qué sé yo, que siempre aparece en sus historias, aunque sea la guerra, aunque sea el sargento Kiel, pero siempre hay como una búsqueda, ¿no? Que me parece que es lo que lo hace más entrañable, sobre todo, y más así como humanista, ¿no? Como dijeron por acá. Bueno, entonces, pero Martín me dice, bueno, pero vamos a hacer una condición de que participen artistas contemporáneos, que les proponemos que hagan algo vinculado a Oesterheld, pero no importa si el producto tiene que ver o no tiene que ver. La cosa es que lo investiguen un poco y produzcan una obra.
Bueno, y él acercó a 2 o 3 nombres, como es Sebastián Díaz Morales, Tomás Saraceno, ¿quién más? Bueno, y después, por ejemplo, bueno, Alfredo Ruhr, que era un fotógrafo que trabaja con nosotros ahí en el museo, que estaba justo dando cursos y es como uno de los fotógrafos del museo. Lucila Quieto, que había sacado una obra en fotografías intervenidas también muy interesante. Bueno, así fue. Mauro Coliva, ¿quién más? Bueno, por ahí me está. Gianpaolo Minelli, todos, bueno, fotógrafos, artistas plásticos, dibujantes, y así fue como, bueno, surgieron obras así. Lucila Quieto hizo El Cordobazo cruzada con el Sargento Kirk. Minelli tenía un trabajo sobre las cárceles de Caseros, sobre la cárcel, sí, de Caseros vendió, y entonces ahí puso como una persona que andaba escondiéndose entre las ruinas de lo que había quedado de la cárcel, que era como un prófugo, que podría ser una historia también. Minelli es suizo, entonces hubo que darle bastante material para que supiera quién era Westergel. Bueno, y así se armó. Después Martín también hizo unos montajes preciosos de fotografía, con todas las fotos familiares. Y se hizo una exposición, sí, este es el catálogo de exposición. Entonces, la idea era eso, a ver cómo traerle una contemporaneidad, ¿no? Bueno, después un video que lo traje ahí que se llama Robinson también, 2007. Bueno, no sabíamos bien qué iba a resultar, porque en realidad las producciones eran raras. Sebastián Díaz Morales es, por ejemplo, una película filmada en Polinesia, que es se llama, no sé, 1.000.000 de caídas, de shoot, así, de paracaidistas y de caídas. Y son unos chicos así que dan vueltas todo el tiempo con un paracaídas. Saraceno, por ejemplo, había hecho justo había filmado creo que una publicidad en el salar de, ¿cómo es? Bueno, como si fuera el de Uyuni, pero no sé si era Uyuni. Y entonces eran fotos de él sacando, en el medio de la nada, del blanco así, sacando fotos y entonces todo el aparataje, la sombra de él con la cámara y que se iba alejando, bueno, pero por eso eran todos como viajes raros, cada uno hizo un viaje raro. Y bueno, y la conclusión fue que después el último día apareció, eso fue lo más lindo, que Martín y Fernando llegaron en un taxi con unas valijas y empezaron a armar vitrinas con los premios, con los libros, con todas las cosas históricas. Y bueno, así que fue así, un homenaje. Por supuesto escribió Sacomano, Asturán, Ana Longoni, o sea, hubo también textos muy interesantes, cada uno completándolo desde distintas ópticas, pero me parece que lo más rico fue eso, es decir, hacerlo conocer y ver qué se puede hacer, o sea, qué se puede ofrecer, ¿no? Un poco a una figura así, que por supuesto desde el espacio donde yo trabajo es, bueno, es todo lo que pasó, la dictadura, la época, las hijas, bueno, toda esa parte terrible, pero fue también, me parece, una forma de ellos justo Martina Laura estaba embarazada de Gaspar, creo que se llama el chiquito, o sea que también fue todo un proceso de sanación, un poco de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, Lucila Quieto es hija de desaparecidos, había otro más que es hijo de, no me acuerdo, trabajando. Entonces, bueno, eso es muy particular, o sea, sale un poquito de... Igual me leí todo, todo, lo pensé, esto de toda esa parte, ¿no? Cuando él se pasa a la militancia, es difícil, no sé si a ustedes, a los que lo han trabajado, es difícil que él pase a la clandestinidad y qué pasa con la familia, o sea, a mí esa parte siempre es, por eso me conmovió lo que te dijo Solá, porque es esa cosa, cómo él pasa de sus guiones, de su relato a una realidad tan parecida, ¿no? Ahí hay como una cosa, me parece, es un nudo fuerte. Bueno, esa fue nuestra experiencia.
Sí, no sé. Estaba, o sea, había como distintos públicos. Yo creo que el que se impuso fue el que quiso Martín, ¿no? Que fue, bueno, Sacomano contando anécdotas el día de la inauguración, y Sasturain también, que yo, bueno, un poco, a ver, ¿cómo decir? Como la poética y la aventura. Yo creo que se impuso la aventura. Más que el dolor de la desaparición o la tragedia, se impuso la aventura, como que era más rico eso, tenía más sentido, tenía más existencia eso que llorarlo sería a él y a sus hijas, porque bueno, la foto del corralito, que Martín la intervino, bueno, después por ahí la podemos ver. De sombra. Me parece fascinante también toda la militancia de una persona como él, que en realidad había empezado mucho antes y también como consecuencia de sus ideas y de su vida, de los problemas que pasó, económicos, o sea, como trabajador gráfico, sin trabajo. Entonces, desde ahí, y me parece que va asumiendo un compromiso que tampoco creo que sea lineal. De alguna manera, aparece toda una época también, una época que quizás se perdió, ¿no? Pero al menos nosotros como trabajábamos con esa cuestión de lo que te acordás ahora, siempre salía sobre todo la vida cotidiana, que es lo que uno vive, ¿no? Entonces, porque vos vivís, vas a la verdulería, vas a comprar, digamos, y entonces, como decía Fernández Long, y de golpe la oportunidad llama a tu casa. ¿Qué vas a hacer? Dice el tipo, ¿no? Los fierros eran una cosa muy de vez en cuando. Y de golpe estaban por todos lados. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Nos atacaban, había que defenderse, dice. Y dice, nos empezamos a defender. Dijimos, bueno, ahora hay que ganar. Es decir, si vos lo tomás desde ahí, todas estas preguntas que no tienen respuesta, la tienen absolutamente. Y para todos también quizás los que vivimos esa época, que quizás ahora de golpe no se diferencia tanto, los conflictos, es lo mismo que ahora, vos en Bolivia, ¿qué haces? ¿Qué posición vas a tomar? ¿No? Te tiran bombas lacrimógenas, ¿vos qué haces? Entonces, yo no sé, no lo digo para responderla, ¿no? Digo que son cosas que de golpe vos quedás acorralado con esas preguntas, que me parece que Westergel quedó. También si tenés 60 años, ¿cuánto tenía Westergel en esa época? Y están metidas tus hijas. Claro, bueno, están metidas tus hijas también, que son las que te incitan, y vos también estás con ellas, debe ser muy complejo. O sea, no creo que se pueda poner... Y los compañeros no eran las hijas, eran personas, digamos, con mucha conciencia, que parece raro hoy con tanta juventud, pero bueno, repito, el que haya vivido esa época quizá, ¿no? Recordará que uno tenía 20 años y pensaba que ya eras, digamos, una persona ya hecha, digamos, y que tomabas decisiones y punto. Y el conflicto con los padres, ¿viste? Y todo eso, que cuentan todos los conflictos con los padres, salvo con Westergel. Westergel era el padre bomba que te recibía en la casa, claro, sí. Te acompañaba al pairó, ¿viste? Pero después me parece que las decisiones son de cada uno, no sé, no me parece de que serías muy, ¿cómo decirlo?, paternalista sobre las hijas que tomaban decisiones políticas, y no sé si él no habrá seguido a las hijas, yo no sé ustedes con el libro si avanzaron en eso, pero... Por eso, o sea, Elsa dijo que ella obviamente no las coartó, pero las dejó de seguir a ellas, pero no coincidía y se los cuestionó. Y lo hizo responsable a Héctor por no ponerse del lado de ella. No,
No vamos a spoilar nuestro libro, van a tener que comprarlo y leerlo porque hay algunas respuestas a eso. Igual, más allá de hablar de nuestro libro, me parece como interesante esto que se están preguntando, que nos lo preguntamos nosotras también, cómo en determinado momento de la vida de Héctor cambian los interlocutores para contar su vida, ¿no? Porque todos los que lo conocieron desde la parte de la historieta llegan hasta un punto. Y después ya no saben más cómo explicarse a Héctor, ni saben qué hizo, ni qué pasó, ni cómo pensaba. Pero hay testigos e interlocutores para toda esa otra parte, que son a quienes nosotros entrevistamos en el libro, que no tienen nada que ver con la historieta. Tenían una conexión con Héctor porque lo habían leído de chicos. Pero para ellos Héctor es otro Héctor. Es un Héctor militante, es un Héctor que habla de política, es un Héctor que les cuenta de historia, porque era un Héctor que se había leído todo. Sabía la historia de Europa, sabía la historia de Argentina, sabía mucho de historia argentina, porque además la leía para hacer sus historietas, básicamente. Y además mucho revisionismo histórico también, ¿no? Como también contradecir un poco la historia oficial argentina, ¿no? Ir en contra de la historia mitrista, por llamarlo de algún modo. Entonces, me parece que lo interesante también es eso, ver cómo son los otros los que lo empiezan a narrar a Héctor por fuera de los que lo conocieron como el Héctor guionista. Entonces, es como si hubiera como los mismos personajes de Héctor, ¿no? Como Héctor en paralelo y muy complejo también, ¿no? Bueno, y hay algo muy interesante. Bueno, exacto. Incluso en el Eternauta 2, eso que a muchos no les gusta, ahí sí aparece él, y él aparece no solo como narrador, sino como protagonista, esto que decías de la aventura, pasa a la aventura también, ¿no? Y ahí hay muchas claves, bueno, los que lo leyeron y lo estudiaron también para sacar cosas de la vida real, hay muchas claves también del Héctor de 76 ahí, ¿no? Porque lo escribe en el 76. Inclusive cuando tiene que pasar por el puente y hace que por el puente pase la base y la cúpula pasa por otro lado para que no los revienten. Eso tenía que ver mucho con lo que pasaba en Montoneros en ese momento. Exacto, ¿no? Entonces cuando empezás a conocer su historia y su militancia en Montoneros a partir de los testimonios de sus compañeros de militancia, que por suerte había muchísimos vivos, sobrevivientes, por suerte. Lo que pasa es que hubo que recuperar esas memorias porque fueron memorias clausuradas, que por suerte también a partir de los juicios y a partir del kirchnerismo se pudo reivindicar la militancia, se pudieron abrir esas memorias y creo que también eso le pasó a Elsa, no sé quién preguntaba qué le habrá pasado a Elsa. Elsa también vivió una época en donde se reivindicó la militancia y la militancia dejó de ser algo culposo, algo que estaba mal, algo de lo que no había que hablar y entonces ahí ella pudo ver a sus hijas militantes, pero militantes como una generación que quiso cambiar el mundo y no como una generación que había perdido y desaparecido, ¿no? También se dio vuelta esa mirada sobre la militancia de los 70 y yo creo que eso a Elsa también la reivindicó a ella, también. Nada, ella subió al escenario con Cristina, ¿no? Abrió en Frankfurt. Y también ella como figura estuvo reivindicada como madre de 4 chicas desaparecidas, ¿no? Entonces ya no era solo la tragedia, sino también reivindicar por lo que habían luchado sus hijas. Y creo que eso también a ella la reconfortó y la hizo reconciliarse con muchas cosas y salir para mí del lugar de madre, o sea, del dolor de madre que la tuvo hasta que murió, pero también pudo ponerse como en el lugar de madre de 4 chicas militantes. Y creo que eso fue, y creo que sí, que ayudó el documental, ayudó todo lo que se fue escribiendo, pero también ayudó una época, ¿no? Como vos decías, viste, el presente es de una época, la Elsa del 96 era una Elsa donde la militancia estaba silenciada y los genocidios estaban libres. Entonces, y no es la misma Elsa a partir del 2004, digamos 2003, donde hay otra mirada sobre la militancia y también otra mirada sobre la historia de los 70 y de quiénes fueron los culpables. Pero no, decía la época también, porque cuando ella, el testimonio de Elsa en los 90 es desgarrador. Y cuando da el vuelco, que cambia toda la época, todo lo que ustedes acaban de decir, pero ella dice una frase que a mí me quedó grabada, que es que las desapariciones y toda la tragedia que ella vivió fue en vano, fue para nada. Porque en los 90, cuando ella dice eso, había triunfado el neoliberalismo. Menemismo, ¿no? Exacto, era pleno menemismo, y ella es como que la lucha y el sacrificio había sido para nada, porque toda la lucha por la justicia social se había perdido. Y cuando ella sube al escenario con Cristina, eso se empieza a recuperar y creo que desde ese lugar también empieza a valorar la lucha de las hijas. Sí. Ese momento fue muy fuerte. Sí.
Sí, totalmente. Sí, o sea, un poco ya lo dijo la compañera respecto a cómo fue cambiando el concepto de militancia y cómo se percibe en la actualidad. Creo que eso es la base de Elsa. Y en base a esto me gustaría hacer una pregunta a Víctor, porque el documental HGO trabaja mucho y muy bien sobre lo que es la militancia de Oesterheld. Sin embargo, no son tantos los entrevistados que están vinculados a la militancia. Son pocos, creo que, de hecho, no sé si es solamente uno de los exnovios de la hija. Mi pregunta es, Víctor, si tuviste algún problema, no solamente en encontrarlo, o sino que esas memorias clausuradas que hablaba la compañera, sesgaron un poquito, o no sesgaron, sino que te impidieron un poquito más del desarrollo, que ya de por sí es muy bueno, es excelente lo que haces en el documental. ¿Encontraste un poco ese problema de decir, bueno, yo no quiero decir que soy militante o no quiero hablar de un militante porque está mal? Si estamos hablando de la década del 90. ¿Cómo lo viviste vos desde la dirección? En general me imagino que los que ustedes al escribir, cuando vos haces entrevistas, se arma como una red que uno te lleva al otro. Hay camino que se interrumpe, doblás para la derecha, te encontrás con otro, ese te lleva a 2 y ese te lleva a 3 y así vas armando como una especie de nosotros queríamos que sea como un coro, digamos así, donde cada uno cantaba su propia melodía, pero cruzadas obviamente en el tema de Héctor, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, inevitablemente salía la época, no solo de Héctor, sino la época, porque los amigos iban a la casa de Héctor y hablaban que Héctor era el padre que te dejaba hacer todo. Entonces salía la época, porque todos estaban peleados con sus padres. A la vez el tipo que achaba en el jardín era un intelectual, pero resulta que se podía serruchar. Entonces qué raro, ¿no? Toda una cosa media... acompañaba a las hijas a los actos, qué sé yo, ¿entendés? O sea, entonces salía esa vida cotidiana con la política atravesando todo y salía en un momento como el 96 donde la política parecía que ya no existía más, ni la historia, ¿no? Y entonces nosotros a la militancia llegamos al último, porque fue inevitable, porque fuimos de qué lindo Oesterheld, qué bueno, qué sí, qué sé yo, qué lindas las historias, qué sé yo, y vas avanzando hasta que llegás a donde queríamos llegar, que era esa etapa última. No queríamos llegar, era lo último a lo que íbamos a tener que abordar. Y ahí con la militancia llegamos siempre a través de interpósitas personas, y en general siempre hubo un no. Al principio todos, Graciela Iturraspe, Madariaga. Nos dijeron sí a nosotros porque cambió la época. Claro. No, pero en ese momento nos dijeron no, todos. De ese todos, la mitad, finalmente, después nos llamaban y decían, bueno, qué sé yo, no sé, veamos, a ver. Y realmente, como vos decís, el poderse a recordar era como si estuvieras hablando con un tipo que había quedado sin memoria y de a poco como que, por eso las entrevistas son tan largas, ninguna duraba menos de 3 horas, porque sabíamos que había que darle un tiempo, porque si no, no llegábamos. Era una cosa así, fue muy difícil. Hubo algunos que Graciela Iturraspe, oficial montonera y luego diputada nacional, nos citó de incógnito en una confitería muy lejos de donde ella circulaba, ¿no? Y cuando entramos, los dos así, qué sé yo, era muy evidente que éramos nosotros, y miramos así, y era difícil, era como una cita, y podía ser una cita cantada, ¿no? Como la vivieron ellos. Y bueno, entonces nos sentábamos y qué sé yo, y después de 3 horas vivía en Mar del Plata y se fue y nos tuvo como 3 semanas sin contestar y de golpe, bueno, sí, pero si vienen a mi casa en Mar del Plata. ¿Entendés? Todo era así, todo era como difícil y fue lo que pudimos conseguir, digamos, en ese momento. Los que están, que creo que es Marcos Lolé, Abel Madariaga, que tenía su hijo desaparecido y lo encontró al poco tiempo. Claro, él estaba con abuelas en ese momento. Y bueno, Graciela Iturraspe y Fernández Long, que era hijo del rector de la Universidad de Buenos Aires en la Noche de los Lápices. Y bueno, eso fue lo que conseguimos, pero me imagino que les habrá pasado lo mismo, como... Pero nosotros tenemos el camino más allanado, por la época, porque ya habían hablado algunos, o sea, es como... También son biografías que se van construyendo con lo que otros habían avanzado, ¿no?
Sí, inclusive se puede volver a contarlo ya contado de manera diferente. Me parece muy interesante el tema del cambio de época, HGO, los Oesterhel, e inclusive Germán Últimas Viñetas. Yo cuando escribo Germán, que es una historia de ficción, escrita posiblemente de manera bastante inocente, yo la presento en un concurso del Inca y gano el concurso. Cuando gano el concurso, una historia llamada Germán Últimas Viñetas, me llama un día por teléfono un pibe y me dice, che, escúchame, me llamo Martín Oesterhel, ¿vos quién sos? Acabás de ganar, leí la sinopsis, ganaste esto, ¿qué onda con vos? Y a mí me temblaban las patas. Le digo, no, mirá, bueno, juntémonos, a ver, contame qué vas a hacer. Me junté en su estudio y claro, se encontró con un lector fanático de su abuelo, fanático, o sea, que encaró desde el amor una obra. Muy mala onda, al principio muy mala onda, tipo, bueno, esto no se hace así, de esta manera, pero a la media hora me lo compré, ¿viste? Soy simpático, macanudo, me sabía mucho sobre su abuelo. Y me dijo, bueno, está bien, mira, vamos a hacer una cosa, déjamelo leer y la semana que viene nos juntamos de vuelta y vemos qué onda. Y eso, el cambio de época me encanta, porque cuando nos volvemos a juntar fue al revés en realidad. Me dice, está buenísimo, vos tenés un gran problema, dos grandes problemas. Primero, lo querés mucho a mi abuelo. Y eso lo vamos a limpiar un poquito. Porque mi abuelo también tenía sus cositas, yo te voy a tirar un par de anécdotas en donde lo pintan un poquito más jodidos. Y segundo, las chicas, me dicen. Las chicas, que aparece acá, me le he marcado todas las veces que decía las chicas usaban fierros, las chicas usaban ametralladoras, sabían usarla. Entonces no eran ningunas chicas, las chicas, en esta época que vos estás contando. Así que vamos a cambiar el tono de la serie. Germán no era tan buen tipo y las chicas no eran ningunas nenitas, ¿no? Entonces ahí él empezó a meterle mano a los guiones y de alguna manera si tiene barro y sangre la serie es porque Martín apareció diciéndome no seas tan diáfano, mirá que esta era una vida de una persona repleta de vida. Y Marcelo escribió una obra, el manuscrito, también que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que habla de la militancia, es el Eternauta mezclado con la política, la guerrilla, los milicos. Sí, yo escribí, bueno, el manuscrito es una historieta, cuenta los últimos momentos de la vida de Oesterhel, y es un homenaje, ¿no? Y un homenaje dentro de su obra. O sea, lo que cuenta es cuando lo chupa la dictadura, pero no lo busca un grupo de tareas de la dictadura, sino que lo buscan los manos. O sea, el homenaje está hecho dentro de su obra. Y bueno, el origen, poco lo que contó él, digo, esto es alguien que te marca. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando leí El Eternauta, cuando empecé a leer, porque me lo prestó un amigo en sexto grado, y recuerdo momentos de lectura del Eternauta. Dónde estaba cuando leía tal capítulo y cosas así, que es como, viste, esos hechos muy importantes que todo el mundo se acuerda, dónde estaba cuando pasaron. Bueno, yo tengo esa sensación de haber leído El Eternauta. Y otra cosa que me pasó y que después charlando con otra gente descubrí que también le pasó a otros, es, bueno, yo soy de 71, cuando, digo, como mucha gente en la época de la dictadura, en mi casa no se hablaba de política y no se sabía lo que pasaba y vos en un momento te empezás a enterar, empezás a crecer, te empezás a enterar lo que pasó en el país, que hubo desaparecidos y demás y todo. En los principios de la democracia estaba la teoría de los dos demonios. Y me acuerdo enterarme en un momento, leyendo una nota, que Oesterhel estaba desaparecido y pensar, y darme cuenta quiénes eran los malos. Solamente por pensar que si se llevaron al que hizo El Eternauta, esos son los malos. ¿Entendés? Siendo pensamiento de pibe, ¿no? Y después descubrí que a otra gente le pasó lo mismo. O sea que, digamos, Oesterhel es alguien que me marcó, ¿no? Y era de los buenos, exacto. Bueno, y el homenaje está planteado a su figura, no solo como autor, sino como militante, porque también siempre me llamó la atención que fue alguien que le puso el cuerpo, ¿no? No solo que escribía con una idea militante, sino que además después puso el cuerpo. Y un poco el manuscrito cuenta eso, nombraron a Walsh, digo, son esas voces que se quisieron callar, ¿no? Bueno, toda una generación, pero además los intelectuales, ¿no? Los que tenían algo que decir, y dentro del manuscrito está esa idea, digo, Germán, que es el nombre que él usa en El Eternauta, tenía algo que decir, tenía que alertarnos de lo que iba a pasar, y por eso había que callarlo y había que desaparecerlo. Y después, en cuanto a la forma que le di a la historieta,
también tiene que ver con una idea de él, porque en sí la historieta es muy simple, es una aventura que fluye, tiene mucha acción, poco diálogo, pues yo quería que fuera una aventura, y esto está sacado de una especie de manifiesto que él escribió, que es el número 1 de la Hora Cero Semanal, que está por acá, exacto, donde él dice que la historieta tiene que ser buena, tiene que estar bien hecha, tiene que ser entretenida y tiene que decir algo además, o sea, había todo un combo de cosas, ¿no? En cuanto a, había una responsabilidad del autor para hacer la historieta y tenía que ser entretenida, tenía que atrapar al lector. Y yo, bueno, con las grandes diferencias que uno puede tener, traté un poco de buscar eso, de que fuera una especie, como si fuera un capítulo de una aventura de algún personaje de él, ¿no? Que fuera una aventura que fluyera y que te invitara a pasar las páginas sin bajada de línea, sin cosas que entorpecieran la acción y demás. Por eso parece sencilla. Pero está buenísimo. Pero espero que no. Bueno, eso. Dibujada por José, sí. Yo nada más quería agregar que vos hablas de Martín y los cambios de épocas, no lo sé. Nosotros cuando yo fui a hablar con él, no recuerdo ni siquiera, sé que fue en el Palais de Glass, no sé si le estaba haciendo una exposición de él o de Oesterheld. Esperé porque no me atendían, le dije, mira, yo voy a hacer una versión del Eternauta, y simplemente dijo, sí, hacela. No me pidió nada. Digo, quiero decir, no sé si son los cambios, quizás en el 2001 había otra ebullición. ¿Cómo, perdón? No, está bien, pero te quiero decir que no hubo nada, ni siquiera una mirada. Y fue así, simplemente le dije, bueno, muchas gracias, y nos fuimos a hacerla. Pero digo, nada. Es curioso porque el Eternauta estuvo rodeado de problemas legales y de derechos toda la vida, ¿no? De hecho, cuando la conocimos a Elsa, estaba en pleno juicio contra el dueño de Editorial Record, que lo fuimos a ver también, no quiso estar en la película, pero me habló peste sí, absolutamente, como que, y bueno, los argumentos eran, no sé qué habrá pasado con ese juicio. No, pero es llamativo que estuviera rodeada la obra también, como si la obra misma llevara también todo, estaba cargada de conflictos, y conflictos aparte interpersonales, qué sé yo, la última versión que dibuja Solano Lima, perdón. Solano López, me salió Cámpora, qué increíble. Bueno, Solano López, ya estamos en los 70. ¿Podemos cantar la canción? Claro, dale, sí. Bueno, buenísimo, perdón. Solano López, que en plena dictadura le llegaban los guiones a través de Record, y él los dibujó hasta un punto, en un momento lo fue a ver y le dijo, llamalo a Westergel, y dice que fue ahí todo medio a la escondida, y le dijo, yo esto no lo puedo dibujar, vos estás bien, digamos, esto no lo voy a dibujar, y bueno, y se plantó de mano, y viste como que el contenido era tan explícito que Solano López, que también había tenido un problema con su propio hijo, pero le siguió mandando. ¿Le siguió mandando? Sí, no sé al final cómo se resolvió esa cuestión. La cuestión creo que termina abruptamente, pero como que siempre el Eternauta estaba como... Sí, bueno, pero usted que está con el de Breccia, porque también tuvo un montón de quilombo. Sí. Sí, bueno, acá Nicolás Zuckerfeld y yo, Ezequiel García, somos integrantes de un colectivo que se llama Un Faudo, que otros 2 colegas también participan, pero no pudieron venir. Y nosotros tenemos... Sí, somos dibujantes, historietistas, ilustradores, un poco de todo. Y tenemos una aproximación a la historieta, quizás no tan clásica, como muchos de los trabajos de Westergel, sino un poco más experimental. Hicimos, por ejemplo, hace unos años adaptamos el famoso ensayo de Oscar Mazota, La historieta en el mundo moderno, lo adaptamos en forma de libro, con un acercamiento propio nuestro, que terminaba siendo como un ensayo gráfico, en este caso, a partir de un texto crítico
que había hecho Mazzotta en el 70. Que ahí ya, Mazzotta como fue uno de los primeros que reivindica de alguna manera a Breccia como autor, ¿no? Y ya lo incluye en uno de los capítulos. Sacamos una publicación también, que ya tenemos 12 números, y ahora en este momento justo estamos haciendo Primero estamos trabajando alrededor del Eternauta, pero la versión de Breccia, de dos maneras. Acá se pueden ver por momentos un video, unas imágenes de una performance, una acción que hicimos el año pasado en la Casa del Bicentenario, cuando fue la exposición grande de Breccia que se hizo en la casa, y nos invitaron a hacer una perfo, donde nosotros no estamos tomando ni la figura tanto de Breccia ni la figura tanto de Oesterheld, sino más el trabajo del Eternauta, ¿no? Específicamente esa historieta. Y su relación con la revista Gente, donde fue publicada por primera vez en mayo del 69. ¿Querés contarlo? Sí, nosotros en realidad somos un grupo que nos formamos en el 2005 aproximadamente. Por un lado empezamos publicando una revista que se llama Un Faudo, que es una revista que tiene la particularidad de que cambia de formato en cada número. Nuestra primera aproximación, obviamente, nuestro interés es la historieta, y a medida que fueron pasando los números, lo que fuimos incorporando también son performance y acercamientos a la historieta desde diversas formas. Por lo que el grupo se fue expandiendo, es decir, no solamente éramos un grupo de personas que hacía una revista, sino que también hacíamos performance, hacíamos acciones y cosas que giraban alrededor de la historieta. Como decía Ezequiel recién, el primer libro que abordamos es un libro bastante extraño, que es la historieta en el faudo mundo moderno, porque la idea era tratar de pensar de qué manera se puede adaptar un ensayo teórico, ¿no? Generalmente se suele adaptar literatura, novelas, cuentos, etcétera, pero nosotros quisimos adaptar un ensayo sobre historieta. Entonces era como una especie de juego con el lenguaje mismo de la historieta, que es un poco lo que fuimos incorporando en nuestro trabajo. Y ahora estamos pensando, yo pensaba recién cuando estaban hablando todos de la relación con Oesterheld, que en un punto todos de alguna u otra manera estamos pensando el problema de la adaptación, es decir, cómo trabajar con otra persona, con otro lenguaje, con otro tipo de materiales, desde nuestro propio material, ¿no? de cada uno. Y en este caso nosotros nos propusimos trabajar con algo que nos interesaba particularmente, que era algo como muy extraño y, ¿cómo decirlo?, tenso, que no es simplemente no era sencillamente adaptar el Eternauta, sino adaptar una versión del Eternauta muy particular, y sobre todo pensar la relación que se estableció entre ese Eternauta que Oesterheld y Breccia hicieron en el 69 con el contexto de producción de esa obra. Es decir, no el contexto social solamente, sino dónde fue publicada. Es decir, nos interesaba particularmente el montaje que se establecía entre las viñetas de Breccia, fuertemente experimentales y provocadoras, con un texto que se había modificado entre la versión de los 50s y la versión de fines de los 60s, y la revista Gente. Es decir, justo acá atrás se está viendo una de la performance que hicimos, que contaba Ezequiel recién, en la que tratamos de exponer teatral y performáticamente un poco el trabajo que estamos haciendo gráficamente, que lamentablemente no tenemos acá el material para mostrarlo, pero hay uno de las páginas que estamos haciendo en el libro. Es un libro en proceso, no está terminado, sino que ahí hay una página. Entonces a diferencia de muchos de los trabajos acá sí, que se pueden ver, el nuestro todavía no, en realidad. Claro. Está inédito. Ni siquiera está terminado. Y básicamente lo que hacemos es lo siguiente: agarramos el número, el número en el que fue publicada las primeras 3 páginas de la versión de Breccia y Oesterheld, que es el número 201 de la revista Gente, tal cual, con Roberto Galán en la tapa, todo. Y fuimos reescribiendo la versión facsimilar de la revista Gente, casi como pensando, bueno, esas 3 páginas del Eternauta son como una especie de mancha en esa revista, ¿no? Una especie de mancha que se va expandiendo en la revista. Entonces trabajamos esa idea como... Sí, eso. Sí, esa
Gracias. Bueno, entonces lo que hicimos es eso, es como metafóricamente como si esa historieta de Breccia y Oesterheld fueran contaminando toda la revista Gente. Entonces comprimir todo el Eternauta en la revista Gente, de modo tal que cuando el libro, ojalá se edite en algún momento, uno pueda leer todo el Eternauta, pero mezclado y superpuesto con noticias del mundo del espectáculo, deportivas, políticas, digo, hay acontecimientos cercanos al Cordobazo. Sí, claro, exactamente, porque ese número sale cuando Sí. estalla el Cordobazo, y hay ya unas notas de revueltas estudiantiles. Y que sí, están, y es un como número, dicen ustedes en el libro, íntimamente relacionadas con lo que Breccia ya está dibujando ahí, ¿no? Las explosiones, los autos en llamas. Sí, el cambio más radical, ¿no? La idea de que la invasión no es al mundo, sino a Latinoamérica. Entonces, de repente empezamos a encontrar que se establecía como un montaje y que la propia revista Gente era una gran revista de historietas también, por su forma, por la arquitectura de la página en sí misma, claro, ¿no? Por la idea de la viñeta. Nosotros siempre pensamos la idea de la historieta expandida, ¿no? Pensar que cualquier cosa puede ser una historieta. Entonces, tratar de trabajar como los límites del lenguaje nos permitía también repensar y reescribir la revista Gente como si fuera una versión del Eternauta, digamos, del año 69, ¿no? Y era un número cualquiera de la revista Gente. O sea, no es un número importante, no es el número en el que... no, es un número cualquiera, pero sin embargo en ese número todo, las publicidades, todo de alguna manera podía conectarse con el Eternauta, que, dicho sea de paso, muchos de ustedes seguramente saben la historia, que el Eternauta de la revista Gente tenía planeado salir durante varios números y por cartas de lectores, hay muchas versiones, ¿no? Pero la versión que circula es que por cartas de lectores que se quejaban por el estilo críptico de la historieta, tuvieron que levantarla. Y eso hizo que se comprimiera el guión, como nosotros queremos comprimir también el Eternauta en el número ese, en el libro que estamos haciendo, se comprimiera y dejara de salir. No es que se levantó, se quedó suspendido, sino que vos lees las últimas páginas, como habrán leído algunos, el Eternauta de Breccia y Oesterheld, y de repente unos choclos de texto así, insufribles. Entonces, un poco nos gustaba esa idea de una historieta fallida en un punto, ¿no? Una historieta que entre comillas, salió mal. Jugar con eso, ¿no? No, esto de la historieta expandida que él mencionaba antes, justo lo queríamos ilustrar acá, porque en la performance la llevamos como desde un lugar, empezando a dibujar, se iban proyectando en 3 proyectores fragmentos de la revista Gente, y nosotros pintábamos en vivo en 2 bastidores opuestos, pero empezamos pintando con pinceles, como tranquilamente, mientras escuchaban voces en off de Breccia hablando, sobre el oficio, y después en un momento empezamos a tomar materiales no tan convencionales como un pincel, que ahí se ve que agarramos como unos caños, unas pelotas, y empezar a embeberlas de pintura y tinta, y empezar a producir como una especie de paralelo, salvando las distancias, como empezó a hacer Breccia en ese momento, que ya los venía experimentando en Mortzinder, obviamente, pero como que ahí termina de explotar un poco, ¿no?, su experimentación. No sé si se entiende lo que sí. Es un poco un lío. Nosotros también, es una locura en la que estamos metidos. Sí. Tenemos todo un gráfico en el que vamos haciendo como comparación. Sí, tenemos una especie de gráfico así gigante que hubiese sido... La idea es que en el fondo sea un libro de más o menos de 80 páginas, pues la revista Gente tenía más o menos, creo que 80 páginas, y iremos 30 y pico. Un libro de un tamaño tipo la revista Gente. Sí. No, es trabajar con la misma tapa. O sea, que el orden, o sea, que cuando vos pases las páginas, el orden sea el mismo que el de la revista Gente, claro. ¿No? Claro, sí. 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 Nosotros pusimos, como nosotros nos limitamos. Sí. No, pero al mismo tiempo, a nosotros nos parecía como súper interesante el hecho de que una revista de esas características esté relacionándose con un material tan poco convencional y tan provocador, gráfico, desde todo punto de vista, cómo de repente podía convivir eso, ¿no? En una revista de esas características, que no era, que dicho sea de paso, no es la misma revista Gente que sale ahora. Coincide con la renovación de los medios. Los medios querían renovarse, modernizarse, no sé qué. Totalmente. Y la historieta representaba eso también, ¿no? Querían que la juventud leyera más revistas, hubo como toda una movida y ahí entró. Pero entró Breccia. Entró Breccia y digo, este es el que salió. Sí, justo charlábamos de algo, antes de venir charlábamos algo que nos parecía interesante, que es
que en realidad la primera colaboración, no la primera colaboración de Breccia y Oesterheld, pero que antes del Eternauta del 69, ellos publican una pequeña historieta de 3 páginas de Breccia y Oesterheld que salió antes en la revista Gente. Sí, ¿cómo se llama? Borman lo vio así, que son 3 páginas. Que son 3 páginas nada más y pasó, digamos. El mismo tratamiento experimental. Claro, era muy experimental, pero claro, fueron 3 páginas y casi fue, imaginamos como hipótesis, no. Se ha cambiado el perfil también y no es casualidad que hacen el Che con Breccia. Lo interesante es que la vanguardia aquí, o al menos un gesto de experimental, viene como un gesto político. Claro. Me parece que lo que decidió la teorista gente a dejar de sacar. Parece que si hubiera sido inocua la experimentación, a gente le venía bien por el perfil de la revista media popular y a la vez media intelectualosa. Claro. Sí, era una cosa muy moderna. Pero cuando apareció lo político se publicó todo, se acabó todo. Sí, claro. Hay que decir todo de nuevo. Todo vuelta. Bueno, nosotros con Nicolás Ferrero, yo soy Pepo Lapuble, somos integrantes de Catalejo Orquesta y hacemos música para historietas. Música inspirada en historietas donde se proyectan en una pantalla gigante, viñeta a viñeta. Uno de los integrantes de la orquesta sabe que en el compás 12 va la viñeta 6 y en el compás 22 va la viñeta 7, o bueno, lo que vaya requiriendo la historia. Tenemos 3 años con la orquesta desde que empezó. Nuestro director Diego Penelas es el compositor de la mayoría de las obras. Y en términos generales se compone en función a lo que ocurre en la imagen, como si fuera cine o teatro, pero una historieta. En algunos casos se agrega alguna sonorización, por ejemplo, si hay una bomba, que se escuche una bomba. En algunos casos, si la historia lo pide o lo permite en realidad, o el músico lo necesita, se mecha una canción, también compuesta por nosotros, a modo de conclusión o de paréntesis o algo por el estilo. Y cuando hay mucho texto en las historietas, un actor lee las viñetas, como para que si alguien está sentado muy lejos, por ejemplo, pueda disfrutar de la historia. En el caso de Mort Cinder, se reúne todo eso. Tiene la música original, tiene sonorización, tiene una canción, tiene un actor interpretando lo que dicen las viñetas. Así que creo que es nuestra obra más ambiciosa. De hecho, es el capítulo, claro, La madre de Charlie es la que hacemos de Mort Cinder. Exactamente. Es la obra más larga que hacemos, dura 20 minutos y creo que es la obra que a Diego más tiempo le llevó a componer. Nos iba mostrando adelantos y adelantos y adelantos y finalmente después de varios meses la pudimos hacer en el homenaje a Breccia, que fue en la Casa del Bicentenario, y la semana pasada en el Conex. La hicimos 2 veces por ahora. ¿Algo? Gracias por preguntar, es verdad, no dijimos. Somos 25 músicos, 25, y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, él toca batería, percusión y hace efectos de sonido. Yo toco el clarinete. Una orquesta, está el director en el medio. Hay 8 cuerdas adelante. Exactamente. Hay un pedacito, ahora en cualquier momento vuelve la imagen y les mostramos. Y hacemos mayoritariamente autores argentinos. Tenemos de Quino, bueno, de Breccia, ya es la segunda que hacemos. De Pablo Bernasconi, más contemporáneo. ¿Quién más? ¿Cómo? Claro. Hacen una mía que en el Conex no le hicieron, que yo fui a ver si la veía, La muerte de Isolda. La muerte de Isolda es hermosísima, sí, también, linda. Nosotros también la queríamos hacer. Pero bueno, no entran todas. Ya Mort Cinder, ocupando 20 minutos, nos sacaba bastante. Sí, Diego es fanático de las historietas. Diego es un tipo muy leído en general. Y cuando nos juntamos, nosotros éramos alumnos de Diego de un curso de música para teatro que se daba en San Martín hace unos 8 años. El grupo se quedó muy unido y con muchas ganas de hacer algo. Diego se puso a estudiar dirección musical y nos mandó un mail y nos preguntó si estábamos ahí. Y corrimos a decirle que sí. Y nos propuso, nos preguntó primero si podíamos y si queríamos, y nos dijo que tenía la idea de hacer música para historietas, que pensó que era algo que no se había hecho, que se había ocurrido y que, bueno, lo llevamos adelante.